Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Es para mí una alegría, un honor y una alta responsabilidad compartir la escritura el día de hoy para ustedes. Sin mayor preámbulo, quisiera pasar a la predicación del día de hoy, titulada sobre el juicio por su religión, basada en Daniel capítulo 5, versículos 31 al capítulo 6, versículo 28. Estamos sin lugar a dudas frente a una de las historias más conocidas, no solo del libro de Daniel, sino que también de todo el Antiguo Testamento. Es una materia obligada de la escuela dominical, tanto del pasado como del presente, lo que posiblemente nos haga evocar algunos recuerdos. En mi caso particular, me hace recordar la casa de mis abuelos, donde mi abuela en particular tenía una Biblia en su versión Dios habla hoy, que traía algunos dibujos que retrataban muchas emociones y sentimientos en una simpleza elocuente. Eso es lo que me trae a mi memoria. Probablemente a ustedes les traiga otros recuerdos de sus propias vivencias, esta historia basada en el libro de Daniel. Gary Smith, en su libro Los profetas como predicadores, dice que esta historia fortaleció la fe del lector del exilio en la liberación divina en tiempos de persecución. Legitimó una política de compromiso intransigente con la ley de Dios en una cultura hostil. La experiencia de Daniel ejemplificó las recompensas del trabajo honesto y mostró que un rol político no tiene por qué destruir la fe de uno. Por eso es que en este contexto se hace demasiado necesario recurrir a esta historia basada en el libro de Daniel, recordando que la escritura tiene una frescura que ningún otro libro tiene. La misma Biblia señala: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El día de hoy, entonces, recurriremos a esta historia viendo la trampa contra Daniel en tres escenas. Primero, veremos el contexto previo, la ejecución de la trampa y la victoria sobre ella. En primer lugar, entonces, veamos el contexto previo a la trampa contra Daniel y leamos entonces los versículos 30 al 31 del capítulo 5. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Es muy interesante lo que afirma este texto, que hemos leído desde el versículo 30 para poner en contexto la historia. La derrota de los babilonios fue demasiado rápida. Babilonia cayó estrepitosamente. Entonces la intención del texto también en su original es mostrar que Darío, luego de esa conquista, fue constituido rey, mostrando un verbo pasivo. Darío no fue el conquistador ni el gobernante del imperio medo-persa, que en este caso era Ciro, sino simplemente un gobernante sobre la provincia de Babilonia. El imperio medo-persa era el imperio más vasto de la antigüedad hasta ese momento. Por eso, la Reina Valera contemporánea dice que el reino quedó en manos de Ciro, siendo más explícita aún la Nueva Biblia Latinoamericana cuando dice que Darío el Medo recibió el reino. Entonces, Daniel se encontraba en un contexto bastante similar, porque ni la ciudad ni su situación de exilio habían cambiado, pero sí había generado un cambio cultural importante que se materializa en cómo los medos persas entendían la ley, cosa que veremos en el transcurso del sermón. Veamos ahora los versículos 1 al 2, que dicen: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Todo parece indicar que Darío era un viejo político al que Ciro quiso honrar como rey de una de las provincias más importantes de su imperio, entre otras razones por la habilidad que éste tenía como político. Esa inteligencia se manifiesta en el nombramiento de 120 sátrapas subordinados a Darío para que administraran las distintas zonas bajo su gobierno. Sobre ellos puso 3 ministros, gobernadores o administradores, como dice la NBI. Yo en el transcurso del mensaje voy a hablar de ministros porque me parece que ejemplifica de mejor manera su función. Y la labor de estos era fiscalizar la tarea civil y militar de los sátrapas bajo las directrices del imperio. Los sátrapas debían evitar a toda costa 3 cosas fundamentales:
las revueltas militares en los territorios del imperio, la evasión de impuestos y el fraude económico. Al parecer, también Ciro se habría hecho asesorar y escuchó el testimonio de Daniel, por lo tanto hizo nombrarle como uno de los 3 ministros, a pesar de la avanzada edad que tenía Daniel. Daniel tenía ya más de 80 años y estaba trabajando para gobernadores paganos, y así todo cumplía una labor que hacía destacarle entre todos los potentados y sabios de la región. Daniel era representante de Dios en su trabajo, y eso me hace preguntarte, ¿qué tipo de representante eres tú, querido hermano, hermana, en el reino de Dios, en el lugar donde usted desarrolla su tarea? Y aquí quiero decirle que es parte de nuestra tarea también trabajar con responsabilidad, excelencia y distintivo cristiano, de tal manera que otros puedan glorificar a Dios por el trabajo que usted desarrolla y recibir el beneficio de la obra de sus manos. También veamos ahora lo que dice los versículos 3 a la primera parte del versículo 4. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Entonces, junto con todo lo mencionado con antelación, Daniel se destacó tanto en su función que fue puesto como líder no solo de los sátrapas, sino también de los otros 2 ministros. Daniel tenía un espíritu superior, como dicen las versiones más literales de la Biblia, o como la NBI plantea, poseía extraordinarias cualidades administrativas, tanto así que Darío quiso ponerlo a cargo de todo su reino. Es muy interesante que un imperio que por definición es opresivo manifieste enormes cualidades respecto de la meritocracia. Daniel es puesto en el cargo porque no es corrupto, sino confiable, porque era sabio y hábil, además de desarrollar un trabajo que hemos definido con responsabilidad, excelencia y dando testimonio de su fe. Claramente Dios estaba con él, lo que se manifestó en las revelaciones que él había recibido en el pasado. Entonces, no fue puesto allí Daniel por su capacidad para hacer lobby, o por sus redes familiares o sociales, o por practicar el soborno. Y eso es una constatación que muestra que cualquier creyente cristiano puede estar muchos años en la tarea política o en cualquier otra labor, por más difícil que parezca, sin corromperse. Lo que debiera servir de profundo ánimo para quienes aspiran al desarrollo de una vocación que Dios les ha dado en un mundo que parece adverso. Es esperarse entonces también, bajo esta circunstancia, que los demás ministros y los sátrapas tuviesen envidia de Daniel porque él habría recibido privilegios que ellos no tenían. Entonces, por celos, según el relato bíblico, comenzaron a conspirar contra él. Y aquí nos encontramos con el final del versículo 4 y el 5 que dicen: sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. En la búsqueda para conspirar contra Daniel, no encontraron ningún motivo para hacer caer en desgracia, como se dice en jerga política, a Daniel. Estos oficiales mediocres y celosos notaron que no era ni corrupto ni negligente, sino un hombre de confianza. Pero como querían llevar a cabo su plan, buscaron convertir lo bueno en malo. Es decir, que la lealtad al Dios verdadero fuera motivo de condenación para él. Lo que nos lleva acá a señalar un principio fundamental para la vida. La primera lealtad de un creyente está en Dios. Nada ni nadie puede enseñorearse de tu vida. Solo Cristo es el Señor. Y ese principio va de la mano de otro. Dios tiene el control de la historia y es Él quien pelea la batalla por nosotros. Estemos tranquilos y confiados. Aún nuestra muerte concluirá en vida eterna junto al Señor. En segundo lugar, veamos la trampa misma contra Daniel. Y aquí partimos viendo el lobby político puesto en marcha. Versículos 6 al 9. Dice: formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío.
Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que Su Majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Los gobernadores y sátrapas tampoco eran incompetentes. Eran celosos, orgullosos, tenían envidia, y eso demuestra su mediocridad, pero no eran incompetentes. Eran muy inteligentes, astutos, por los cuales urdieron un plan para hacer que Darío no se pudiera contradecir defendiendo a Daniel cuando éste cayera en desgracia. Despliegan toda su inteligencia política en lo que hoy día llamaríamos maquiavelismo, con una política orientada a los fines sin reparar poco o nada en los medios. Ahí está esta célebre máxima que dice: el fin justifica los medios. Ocuparon entonces dos herramientas muy usadas en la política, incluso en la actualidad, apelando a la apariencia de unidad, cuando dicen en el versículo 7, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores convenimos. O sea, esto muestra una prueba de consenso, como que hay unidad a la hora de llevar a cabo este plan. Pero a su vez también faltan a la verdad. En el versículo 13, cuando ya se quitan la máscara, cosa que veremos con posterioridad, señalan Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a Su Majestad. Vale decir, no solo urden un plan, sino que mienten también para llevarlo a cabo. Darío era muy inteligente en términos políticos, pero orgulloso. Y los ministros y sátrapas encontraron acá la posibilidad de conseguir un edicto en que el rey se autoproclama Dios y digno de culto durante todo un mes, y como el único Dios el que debía ser adorado durante ese tiempo. Y pone como sentencia el ser lanzado en el foso de los leones a quien no le rindiera culto. Entonces, los gobernantes, los ministros y los sátrapas apelan al entendimiento de una ley de Persia y de Media que como tal no podía ser abrogada. Fíjense el cambio cultural. En Babilonia la palabra del rey era ley. Acá, en este caso, ni siquiera el rey estaba por sobre la ley. Pero el orgullo puede conducir incluso a los más inteligentes hacia la torpeza. Fíjense en la involución. Con todo lo inepto que era Belsasar, él solo había adorado a otros dioses. Pero acá nosotros vemos a Darío declarándose Dios, buscando los homenajes del pueblo para satisfacer su propio orgullo. Como diría Al Pacino, quizá uno de los mejores diablos de la historia del cine: vanidad, mi pecado favorito. El orgullo, queridos hermanos, mata. El orgullo mata, es dañino para la vida. Solo Dios es dueño de la gloria y Él no comparte su gloria con nadie. Parece que nadie le contó a Darío que hubo un rey llamado Nabucodonosor y que parte de su periodo estuvo comiendo hierba como si se tratara de un pobre animal, como castigo por su orgullo, por no haber adorado al Dios verdadero. Por otro lado, no debemos olvidarnos nosotros que una de las mejores definiciones de pecado fue la dada por Agustín de Hipona cuando lo entendió como un amor desordenado. Amarnos solo a nosotros mismos sin poner la vista en Dios y en el prójimo es una idolatría, es constituirnos en dioses a nosotros mismos, es amarnos desordenadamente. Entonces aquí vemos el versículo 10 que presenta la reacción de Daniel. Dice el versículo 10: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Qué es lo que hace Daniel cuando se entera del edicto del rey Darío? Lo mismo que hacía todos los días: orar. Probablemente
Daniel va a la corte, al palacio, y se entera allí del edicto promulgado por el rey. Un edicto que deshonraba a Dios. Entonces se fue a su casa y, siguiendo las prácticas de los tiempos de David y Salomón, fue a su cámara, se postó de rodillas en dirección al templo en Jerusalén, cosa que, como todo judío piadoso, se practicaba 3 veces al día. Daniel en esto no menospreció ni al rey ni a su mandato. Simplemente hizo lo que él estaba habituado a realizar, como diría el erudito S.R. Driver. No se trata de un pecado que él no quiere cometer, sino de un deber que él no quiere dejar de cumplir. La cuestión acá no está en si obedezco a los hombres o les desobedezco, sino en realidad si obedecemos a Dios o le desobedecemos a Él. Ya lo dijimos con anterioridad. La primera lealtad de un creyente está en Dios. Daniel entendió muy bien que la autoridad de Darío, como la de todo gobernante en la historia, es derivada de Dios y relativa en relación a él y a su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo gobernante en toda la historia del mundo ha ejercido su poder porque Dios lo ha decretado de esa manera y ha permitido que así ocurra. Pero siempre el ejercicio de esa autoridad no le exime nunca de responsabilidad, porque siempre es en relación a Él y a su palabra. Es relativa en relación a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si un gobernante del mundo nos manda explícitamente a desobedecer el mandato que Dios ha expresado en su palabra, nosotros tenemos toda la autoridad para ejercer una desobediencia civil, como se ha dicho en tiempos más contemporáneos. Pero yo prefiero otra expresión, una obediencia radical, porque aparentemente estamos desobedeciendo, pero estamos obedeciendo a quien debemos sometimiento radical, al único que es el Señor de la historia. Esta parte de la historia bíblica que nos muestra a Daniel orando nos hace preguntarnos también, ¿qué interrumpe nuestra práctica de orar? ¿Alguna tarea, alguna labor o circunstancia adversa, amenazas, presiones? ¿Algo tan difícil como lo que le tocó vivir a Daniel? Queridos hermanos, no tenemos razones para romper con la práctica cotidiana de orar. Ello forma parte de nuestra relación con Dios, es una actividad vital, vital. Tenemos que volver constantemente a la oración. Y a propósito de lo que estamos aprendiendo los jueves en nuestros estudios bíblicos, eso de interpretar el Antiguo Testamento con los lentes del Nuevo, podríamos nosotros levantar la pregunta, ¿acaso Daniel no estaría yendo contra lo enseñado por Jesús cuando dijo que tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público? Vale decir, orar no para ser visto, sino para tener una relación con Dios. La respuesta a ese interrogante es un rotundo no, porque en el contexto del exilio era muy necesario recordarse a uno mismo y además recordarle a los demás que se estaba sirviendo al Dios verdadero y no a los dioses del imperio, a los dioses de moda. Entonces aquí no había ostentación ni orgullo religioso, sino suma valentía. Esto me hace recordar a mí cuando participé en un ministerio carcelario y los presos que se convierten al evangelio usan un concepto, ponerse la corbata. Y ese ponerse la corbata, que es un acto físico real, ellos se ponen una corbata, se arreglan para la ocasión, eso es un sinónimo de su nueva identidad en Cristo. Es el sinónimo de que han vivido una conversión, lo que les apareja bendiciones, pero también responsabilidades dentro de ese penal. Sigamos viendo la historia. Los gobernadores y sátrapas tramposos no tuvieron que esperar mucho para ver a Daniel caer en la trampa que le habían urdido. Vean lo que dice el versículo 11 en adelante, el versículo 15. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto
Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Entonces, como decíamos, estos gobernadores, ministros y los sátrapas tramposos no tuvieron que esperar mucho para sorprender a Daniel orando, adorando al Dios verdadero y acusarlo de contravenir el mandato del rey Darío. Van y antes de acusar a Daniel, reafirman lo decretado por el rey como una ley imprescriptible. Luego acusan a Daniel, quien había vivido más de 60 años en Babilonia, no solo de adorar a otro dios y no al rey Darío, sino de ser desleal, cosa que todos sabían que no era cierto. Se cayó aquí la máscara de la manipulación y Darío se ve obligado a echar a Daniel a un foso con leones. A diferencia de lo que esta música parece evocar, cuando Carlos Pinto salía desde las sombras diciendo nada hacía presagiar que, en este caso, todo hacía presagiar que Daniel no sobreviviría. Versículo 16 presenta una ironía tremenda en esta historia. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Darío, al notar que todo esto era una trampa, quiso salvar a Daniel, pero no podía hacerlo porque su ley no podría ser abrogada. En un solo día, el rey ha pasado de sentirse como un dios majestuoso a un necio intranquilo. La ironía del relato se hace manifiesta. El rey es súbdito de sus inferiores y víctima de su propia ley. Solo cuando fue consciente de ello trató de salvar primero a Daniel y luego de animarle, asegurándole que Dios, el Dios que adoraba a Daniel, podría librarle de esta circunstancia. En tercer lugar, veamos el triunfo de Dios ante la trampa de los enemigos de Daniel. Y el versículo 17 nos presenta una realidad apremiante. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. El foso era un hoyo subterráneo que tenía una apertura en el suelo para lanzar a los presos y también cierta comida en algunas circunstancias. Y además de eso, en este caso cuando tenía leones dentro de él, tenía también una rampa al interior para que los leones pudieran entrar, esos leones que eran capturados deportivamente por los persas, y su abertura era tapada con una piedra, con un sello, para que nadie pudiese cambiar la pena que pesaba sobre Daniel. Y aquí veamos ahora los versículos 18 al 19. Luego, aquí hablando del rey Darío, volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Esto entonces aquí nos muestra a un rey que cae en cuenta de todo lo que él había experimentado y cómo el orgullo le había llevado a cometer una atrocidad contra un hombre que él respetaba a pesar de no profesar su misma fe. Estuvo intranquilo, pasó una noche angustiado. El texto literalmente puede decir que le llevaron música para alegrarlo o incluso también prostitutas para que él pudiera tener una noche sumamente placentera. Pero nada de eso le causó alegría. Él se deprimió, estuvo triste, nada pudo alegrarle. Pasó una noche sumamente angustiado, tanto así que fue
muy de mañana a ver si el Dios de Daniel había salvado a este súbdito respetado. Esto nos deja un tremendo principio para la vida. Nosotros debemos amar y respetar a las personas, crean o no crean en Dios, se comporten o no como nosotros querríamos. ¿Cree usted que existe algún ser humano que no merece ser respetado? Si es así, arrepiéntase por no creer que Dios hizo a todo ser humano a su imagen y semejanza, lo que es la base de todo trato digno a un prójimo. ¿Tiene acaso en su mente usted a algún candidato para el infierno? De esos que uno cree que deben ir a saltar de brasa en brasa por todo el daño que han hecho. Si es así, arrepiéntase por no creer en la salvación por gracia, porque usted y yo éramos también candidatos al infierno, pero la misericordia de Dios nos alcanzó y hemos sido amados por el Padre, hemos sido salvados por Él, y usted no sabe nada acerca del destino de otro ser humano. Sea misericordioso, amemos a las personas, escuchémoslas, y cuando se presente la ocasión, prediquemos el Evangelio, y no nos cansemos. La palabra de Dios no volverá vacía, porque quien da el crecimiento no somos nosotros, es Dios. Veamos ahora los versículos 20 al 22. Dicen: ya cerca, en este caso del foso, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Los hijos de Dios somos intocables hasta que Él decida probarnos con algún sufrimiento. Sufrimiento que siempre es una escuela para nuestra fe. O incluso cuando Él decide llevarnos ante su presencia en la hora de la muerte. Eso debiera traernos profunda paz. Dios en este caso liberó a Daniel, cerrando la boca de los leones. Daniel era inocente de lo que se le imputó y fue Dios quien defendió su causa, porque ante Él era irreprensible. Aprendamos aquello. Es Dios quien nos defiende. Además, Calvino explica que Daniel tenía razón cuando decía que era inocente ante el rey, diciendo: por esta causa Daniel protesta que nada había ofendido al rey, aunque había obrado contra el edicto regio, injustamente pregonado, porque el rey había sobrepasado sus límites, y no solamente se había excedido respecto de los hombres, sino también había levantado sus cuernos contra Dios, y al obrar así se había degradado y perdido su autoridad. Es muy probable que en este acto de vindicación haya sido el mismo ángel de Yahvé el que se apareció en el horno de fuego, el que cerró la boca, en este caso ahora de los leones. La Septuaginta traduce este texto diciendo: el Dios de Daniel cuidó providentemente de él y cerró la boca de los leones, lo que acentúa la soberanía de Dios manifestada en este acto. Veamos ahora la alegría del rey y sus consecuencias en el versículo 23 al 27. Dice: sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. El rey, muy alegre, hace salir a Daniel del foso. No tenía ninguna lesión. Dios mostró su gloria en ese lugar. Si Daniel hubiese muerto, también allí hubiese mostrado su gloria, porque Dios puede permitir que sus hijos sean martirizados por su causa. La otra consecuencia de alegría del rey es que él juzga a aquellos que le tendieron una trampa.
cuando arroja a los enemigos de Daniel al foso junto con sus familias, probablemente en este caso solo a los otros dos ministros con sus parientes más cercanos, eso evidencia que los críticos de esta historia no tienen razón. Los leones no eran mansos, tenían sus dientes bien afilados y estaban hambrientos. De todas maneras, vemos crueldad acá y no debiésemos nosotros estar felices, pues como dice el profeta Ezequiel, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Me parece entonces relevante acá mencionar lo que señala José Grau en su libro Las profecías de Daniel. La suerte que corrieron los familiares de los enemigos de Daniel y sus mismos acusadores fue algo siniestro. Nos impresiona a nosotros, con nuestra perspectiva de siglos y con nuestro talante más bien individualista, en las sociedades antiguas y mayormente en Oriente, el sentido de la responsabilidad familiar estaba muy desarrollado y no concebían la muerte o la desgracia de una persona independientemente del destino del clan, grupo o familia al cual pertenecía. Oriente desarrolló el colectivismo a extremos radicales. Occidente, por el contrario, ha desarrollado el individualismo que a veces ha desembocado en la anarquía. La Biblia, en sus secciones didácticas, nos orienta preferentemente en favor de una línea intermedia que armoniza la persona con la colectividad y pone los énfasis equilibradamente tanto en la responsabilidad personal como en el compromiso colectivo o social. Entonces, es nuestra tarea ni ser individualistas ni demasiado colectivistas. Seamos comunitarios, teniendo responsabilidad con la sociedad, pero también seamos responsables individualmente, porque somos responsables ante el Señor y también ante quienes nos lideran. Y también esto es un anticipo de la justicia de Dios, justicia que nosotros anhelamos, que se haga justicia frente a aquellos que hacen lo malo. Como dice James Smith, así como estos enemigos de Daniel tuvieron que ver con el Dios de Daniel, así los enemigos del Evangelio tendrán que vérselas ante el Dios del Evangelio. Rechazar la palabra de Dios es rechazar al Dios de la palabra. La ira de Dios tendrá que permanecer sobre el incrédulo. Eso según Juan capítulo 3 versículo 36. Bienaventurados todos los que en él confían. Al finalizar esta historia, se muestra a Darío escribiendo un edicto que señala que Dios era temible, digno de devoción y reconocimiento por su vida, por su eternidad y por su señorío universal. Esta es una doxología que muestra al Dios que salva y libra a los suyos, cuyo reino no tiene fin. Pues como canta uno de nuestros himnos, morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Y el versículo 28 cierra esta historia diciendo: fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Dios hizo que Daniel prosperara en los gobiernos de Darío y Ciro. Es Dios honrando a sus hijos. Esta prosperidad significa que Daniel fue honrado y exaltado. En todo, Dios es glorificado. En la destrucción de sus enemigos, en la confesión del rey y la recompensa a su siervo. Para reflexionar y practicar. Debemos decir acá que el testimonio tiene un papel muy importante. El testimonio nos salva, pero acentuar el papel del mismo no es legalismo. Es alabar la maravillosa gracia de Dios que hizo que pecadores como usted y yo pudiésemos producir frutos dignos de arrepentimiento y actuar con justicia. Hemos sido renovados y liberados para vivir en Cristo. El testimonio lo que hace es facilitar la predicación del Evangelio. Abre puertas que parecían cerradas. El tema que estuvo en juego acá fue la integridad de Daniel. Y la gran revelación fue que Dios le guardó. Él es quien nos hace perseverar. Como dice Judas en el cierre de su breve epístola, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Además de eso, se debe nadar contra la corriente y seguir hablando de y desde la fe que profesamos en el espacio público. Como dice John Lennox,
esto representa un desafío para todos nosotros. En el mundo contemporáneo occidental existe una gran presión para privatizar la expresión de la creencia religiosa, incluso para abolirla completamente. Existe la convicción generalizada de que el naturalismo es el sistema de creencias por defecto, e irónicamente el teísmo cristiano no tiene cabida en las academias que primero fundó. Daniel estaba preparado para nadar contra la corriente. ¿Lo estamos nosotros? Daniel, en el foso de los leones y fuera de él siendo liberado por Dios, es el símbolo de los creyentes fieles que no son doblegados ante los caprichos de gobernantes insensatos ni de ideologías o principios vanos que contravienen la palabra de Dios. Daniel sobrevivió. No todos cuentan la misma historia. Muchos siguen muriendo hoy día por la causa de Cristo. Algunos pierden la libertad, otros pierden su reputación y, como hemos dicho, algunos siguen perdiendo la vida. Es mi deber decirte, querido hermano o querida hermana, que debes prepararte para sufrir, debes prepararte para perder tu reputación, debes prepararte para morir. Jesús señaló en el Sermón del Monte: dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Así y todo, no tenemos de qué temer. Calvino decía: consolémonos con la consideración de que verdaderamente daremos a Dios la obediencia que nos pide cuando antes consentimos en sufrir cualquier cosa que desviarnos de su santa palabra. Y para que no desfallezcamos ni perdamos el ánimo, San Pablo nos estimula con otro aliciente, diciendo que hemos sido comprados por Cristo a tan alto precio cuanto le ha costado nuestra redención, para que no nos hagamos esclavos, ni nos sujetemos a los malos deseos de los hombres, ni mucho menos a su impiedad. Y cierra su libro magno, La institución de la religión cristiana, diciendo: gloria a Dios. Dios en todo es glorificado, aun sea que seamos perseguidos, y ya sea que Dios nos libere o muramos, Dios es glorificado. Porque ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Tenemos esperanza, tenemos vida eterna. Una pregunta válida para el contexto que estamos viviendo: ¿por qué seguir las leyes de la cuarentena no es obedecer a los hombres antes que Dios? ¿Acaso no estamos desobedeciendo a Dios por no congregarnos? La respuesta tajante es no. Ser prudentes es parte de la obra que el Espíritu Santo hace. Seamos obedientes, porque así manifestamos nuestro amor para el prójimo. Y si es que usted va a salir, que sea porque su trabajo, salud o necesidad alimentaria lo demanda, y porque lo que va a realizar va a ser en directo beneficio de otros y no solo de usted mismo. Y aquí también quisiera tomar un desafío prestado de la Biblia Renovaré. Planifique esta semana orar 3 veces al día en horarios predeterminados. Agéndelos. Planifíquelos en su horario semanal. Y vea usted qué se aprende de la oración planificada de esta manera. ¿En qué puede diferir de la oración más espontánea? Recuerde que la oración es una disciplina espiritual, pero que como disciplina espiritual debe transformarse en un hábito de gracia, pasando así de la disciplina, de la metodología, al deleite, al gozo del encuentro cotidiano con Dios. Finalmente, esta historia nos habla mucho de Cristo, en quien debemos poner toda nuestra mirada y esperanza. Hay muchas semejanzas en esta historia con la historia de Cristo. En ambos casos todo empieza con una conspiración de enemigos y una traición. Daniel y Jesús oran antes de ser arrestados. El gobernante encargado de llevar el juicio quiere librarles. Ambos personajes son encerrados en un espacio sellado por una piedra. Tal como el foso de los leones fue sellado, la tumba de Jesús fue sellada. Alguien va en la mañana siguiente a ver lo que sucedió con ellos, en este caso Darío, y luego en el relato del Evangelio las mujeres que van a ver a Jesús a la tumba. Al final, tanto Daniel como Jesús reaparecen vivos cuando se les creía muertos, lo que muestra el poder redentor de Dios. Daniel fue protegido de los leones y vivió. Cristo
resucitó y salió de la tumba, porque Él es quien dijo ser. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tal y como Dios rescató a Daniel en el foso, Dios mismo, el Padre, envió a su Hijo, quien le amaría y cumpliría perfectamente su ley, cosa que nosotros no podíamos hacer, llegando inclusive a la muerte en una cruz por nosotros. Él no sería rescatado, sino que Él sería quien nos rescataría con la sangre que derramó en su cruz. Y un día vendrá, veremos su reino, en el que a diferencia de los reinos de Darío y de Ciro, la ley y el amor, junto con la justicia y la misericordia, se conjugarán de manera perfecta, porque eso solo es posible en Cristo como Señor sobre todo. Le invito a que tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido reflexionar en tu palabra. Oro, Señor, agradeciéndote porque tú eres bueno, porque has sido muy bueno con nosotros guardándonos del mal. Te ruego, Señor, que esa sea nuestra realidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a poner nuestra mirada en Cristo, a poner nuestros ojos en Cristo lleno de gracia y de amor. Ayúdanos, Señor, de tal manera que podamos ser fieles a ti, ser fieles a tu palabra, ser fieles a tu iglesia, ser fieles a tu evangelio. Guíanos siempre, Señor. Esta no es nuestra batalla, es tu batalla, Señor. Haznos perseverar hasta el fin, de tal manera que la redención final, aquello que aguardamos, sea una realidad en nuestra vida. Gracias por la esperanza que nos das. Oramos por los méritos de Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que tengan una buena semana, aguardemos la esperanza en Cristo y así también anhelemos esto, sigamos anhelando el hecho de vernos. Esto va a pasar, así que pronto nos podremos abrazar y estar juntos. Que el Señor les bendiga.